familia aquí, un servidor, unos 4 años, yo creo un poquito más ya de conocerlo. A nuestro hermano yo lo conocí en Monterrey cuando estuvimos estudiando por allá y es un buen hermano, es un hermano que tengo un buen aprecio por él. No llego al nivel de Alejandro y de Daniel, pero somos buenos hermanos, ¿verdad? Ahí tratamos de estar en contacto una que otra vez y es muy buen hermano, un hermano muy espiritual y por ahí le dicen el pequeño Apolos. Así que vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Gadiel Pech y que nos traiga la clase. Después de la clase vamos a cerrar con una oración. Nuestro hermano Samuel, que sea él que nos dirija en la oración y dejamos lugar a nuestro hermano Alex para la dinámica. Gracias por aceptar la invitación, hermano Gadiel, y pues tráenos la clase, hermano. Dios te bendiga. Bueno, primeramente, pues gracias a nuestro hermano y a todos ustedes por la invitación. Es un gusto para mí ver hermanos que hemos conocido. Ya lo decía nuestro hermano Cristian, es un gusto verlos nuevamente también. Algunos rostros ya conocidos y otros pues no tan conocidos, pero es grato saber que los jóvenes y los hermanos están poniendo de su parte para no perder su alimento espiritual. Estaba pensando en qué compartir en esta tarde. Una de las cosas que nos distingue personalmente a su servidor y creo que a nuestro hermano Cristian es la manera en la que hemos dado clase, la manera en la que predicamos. Solemos ser muy metódicos, por así llamarlo. Predicamos con introducción, primer asunto, segundo asunto, tercer asunto y conclusión. Pero a veces es mejor dejar que la Biblia hable por sí misma y que ella se interprete por sí misma. Y pensando en esto, me gustaría compartir una clase que ya había compartido en otras ocasiones, pero que encuentro edificante cada vez que la leo, cada vez que la comparto y espero en Dios que le saquen el mismo provecho que su servidor. Quiero preguntaros una cosa. ¿Esa manera de clase? ¿No es así? Supongo que puede haber participación entonces de parte suya. Ok. Lo comento porque me gustaría hablarles de un personaje en especial, un personaje con el que me identifico mucho. He encontrado una gran semejanza de este personaje con su servidor. En el Nuevo Testamento, la carta de Santiago y la carta de Pedro son cartas con las que me he relacionado mucho, pero en el Antiguo Testamento hay un profeta que me llamó muchísimo la atención, porque al estudiar su libro, al estudiar la actitud de él, pude reflejarme yo en él. Entonces, quisiera pedirles de su apoyo para que me digan quién es. Este profeta se encuentra en el Antiguo Testamento. ¿Quién es? Pues muchos dirán. El libro de este profeta tiene por lo menos 4 capítulos. ¿Quién es? ¿De quién estamos hablando? Jeremías. No, el libro de este profeta tiene por lo menos 4 capítulos. ¿De Jonás? Estamos hablando precisamente de Jonás. El profeta Jonás, si nosotros abrimos nuestra Biblia, en el libro de Jonás, los 4 capítulos son muy edificantes para mí y la historia me deja con un sabor de boca como alguna de las series que hayas visto. Termina una temporada y quieres saber más, quieres saber a continuación lo que continúa. Mira cómo termina el libro del profeta Jonás en el capítulo 4. Al finalizar, después de que Jonás hace su tarea, Dios le dice, al finalizar capítulo 4, versículo 11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. El capítulo 4 termina con una pregunta que al parecer no la contesta Dios, tampoco la contesta Jonás. Así que el libro termina tajante y ya se acabó. Yo puedo perdonar a Nínive porque así me place y ya. Entonces, a mí el libro del profeta Jonás me deja
con un sabor de boca con el que quisiera yo saber un poco más acerca de Jonás. ¿Por qué es importante, al menos para mí, por qué es importante o interesante estudiar al profeta Jonás? En el Nuevo Testamento se hacen mención de por lo menos, si no me equivoco, 4 profetas. Por ejemplo, alguien que me ayude leyendo Lucas capítulo 4, versículo 27, ahí se menciona un profeta. Lucas capítulo 4, versículo 27. Si alguien lo busca, lo puede leer. Lucas capítulo 4, versículo 27. ¿Quién es el profeta que se menciona ahí? Eliseo. Eliseo, ¿cómo dice? ¿Cómo dice el texto? Dice, muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero Muchas ninguno gracias. de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Muchas gracias. Ese es uno de los profetas que se mencionan en el Nuevo Testamento. Ahora mira Mateo capítulo 17, versículo 11 y versículo 12. El siguiente profeta que se menciona ahí, ¿quién es? Mateo 17, versículo 11 y versículo 12, si alguien los puede leer. Dice, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así Ese es también el Hijo otro del Hombre. profeta. Gracias, hermano. Ese es otro profeta. Ahora regresa tantito, Mateo capítulo 15. Mira Mateo capítulo 15, versículo 7 y versículo 8. ¿Qué dice Mateo 15, verso 7 y versículo 8? ¿Alguien que lo lea, por favor? Mateo capítulo 15, verso 7 y versículo 8. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Quién es el profeta que se menciona ahí? En Mateo 15, 7 y 8. Isaías. Muy bien, entonces vimos que se menciona en Lucas 4:27, el profeta Eliseo, en Mateo 17, 11 y 12, el profeta Elías, en Mateo capítulo 15, verso 7 y versículo 8, el profeta Isaías. ¿Quién crees que es el próximo profeta? Mira, por favor, Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, y pon atención a los versículos 1 hasta el versículo 4. Por lo menos para mí es importante esto. Mateo capítulo 16, versículo 1 hasta el versículo 4 dice lo siguiente, le voy a dar lectura. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que se le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Entonces, por esto es importante para mí estudiar el profeta Jonás. Por esto es interesante. Porque, ¿cuál era la señal que Jonás había dado? Bueno, creo que muchos de nosotros lo podemos saber o lo podemos deducir. Como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días, mas al tercer día resucitará. Por eso, en cierto sentido, Jonás se parece al Señor Jesucristo. Por eso encuentro muy interesante estudiar al profeta Jonás. Ahora, regresa al libro del profeta Jonás, por favor. Y si puedes, un separador en el libro del profeta Jonás, porque vamos a estar regresando mucho ahí, aunque vamos a ver otros textos, ¿ok? De entrada, ¿alguien sabe? Me gustaría preguntar, ¿alguien sabe qué significa el nombre Jonás? El nombre del profeta Jonás, porque hoy en día los nombres que se nos ponen es por la moda que se nos ponen o por alguna tendencia. De hecho, no sé si supieron, en las noticias salió no sé si aquí en México, en Estados Unidos, alguien registró a su hijo como COVID y nosotros nos rascamos la cabeza pensando, pues, ¿por qué? Bueno,
en el Antiguo Testamento o en los tiempos antiguos no se le ponía nada más porque sí, sino por algo. Para mí es interesante notar el significado del profeta Jonás. ¿Alguien sabe qué significa el nombre del profeta Jonás? Paloma. Muy bien. El nombre del profeta Jonás significa paloma. ¿Por qué es interesante? Porque el símbolo de la paz, ¿con qué se representa? Sino con una paloma. Entonces, para mí, que Jonás significa paloma, tiene que reflejarlo. El carácter del profeta Jonás tendría que ir muy en acorde con el significado de su nombre. Pero ¿sabes qué? No es así. Mira el capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tarda en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Notas de qué manera se enoja Jonás? Jonás es una persona corajuda. Jonás es una persona que se enciende muy rápido y no es la única vez. Mira el capítulo 4, versículo 6. Mira el versículo 6 de ahí mismo, el capítulo 4. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento serrano recio, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba ¿qué? Y deseaba la muerte, diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Nota que le dice Dios en el versículo 9. Dios le dice, Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Yo no sé qué habrá sido tratar con el profeta Jonás. Yo no sé si Jonás me hubiera caído bien. Quizá de tan solo leer estos dos pasajes, yo puedo pensar que el rostro de Jonás siempre estaba como enojado. ¿Has conocido personas así que nada más de verla le preguntan, oye, ¿estás enojado? Y por eso es que me identifico mucho con el profeta Jonás. De hecho, hermano Samuel, sí. Porque al menos yo soy una persona corajuda. Soy una persona que, como dicen aquí en México, me dicen cerillito, además me rozan y me prendo. No deberíamos ser así. Y el apóstol Pablo lo recomienda. Quítense de vosotros toda ira, gritería, enojo, maledicencia, etc. O, como lo diría más adelante, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero el profeta, el carácter del profeta Jonás no va muy en acorde conforme a su significado. Por eso es interesante el nombre, el significado del nombre del profeta Jonás. ¿Sí? Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Todo bien? Muy bien. Mira el capítulo 1 el versículo 1 del capítulo 1. ¿Quién es Jonás? Según el versículo 1, Jonás es hijo de un hombre que se llama Amitai. ¿Ok? Jonás es un profeta judío. Jonás es un profeta judío de corazón, orgulloso de sus raíces, como muchos de nosotros, al menos yo estoy muy orgulloso de ser mexicano y yucateco además, pero Jonás es orgulloso, está de verdad contento de ser judío. De hecho, el segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25, nos dice más específicamente de dónde es. Mira el segundo libro de Reyes, por favor. Y el segundo libro de Reyes, capítulo 14. Segundo libro de Reyes, capítulo 14, en el versículo 25. Dice lo siguiente, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar de Arabá,
conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, el cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Entonces, Jonás indudablemente es un profeta judío. Si alguien duda de que Jonás es un profeta, regresamos al libro del profeta Jonás, si alguien acaso duda de que Jonás es un profeta de Dios, el versículo 1 nos los deja claro. ¿Cómo nos los deja claro? De entrada, por la primera frase, vino palabra de Jehová a Jonás. Eso para mí al menos me indica que Jonás es un profeta, porque Jonás tiene una conversación con Dios. Jonás platica con Dios. De hecho, mira el capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Y en el capítulo 4, después de que Jonás predica, nace la calabacera, Jonás tiene una conversación con Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que Jonás es un profeta de Dios? Porque Jonás tiene una conversación con Dios. De hecho, la frase, vino palabra de Jehová, es muy concurrida cuando Dios habla con los profetas. Mira el libro del profeta Jeremías, capítulo 1. Jeremías capítulo 1, y lee por favor, alguien que pueda leer el versículo 4. Jeremías capítulo 1, versículo 4. ¿Qué dice? Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Vino, hasta ahí. Vino pues palabra de Jehová a mí. Mira el profeta Amós. Amós capítulo 7, versículo 15. Amós capítulo 7, versículo 15. ¿Cómo dice? Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Entonces, en Amós capítulo 7, versículo 15, Amós tiene una conversación con Dios. Entonces, ¿cómo sé que Jonás es un profeta de Dios? Porque vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. ¿Ok? ¿Qué fue lo que Dios le dice a Jonás? Cuando vino palabra de Jehová a Jonás, ¿qué fue lo que le dice? Mira el versículo 2. Regresa al profeta Jonás, capítulo 1, versículo 2. ¿Alguien que lea el versículo 2? Jonás, capítulo 1, verso 2, por favor. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Muchas gracias. Quizá esta no es la mejor descripción que estoy haciendo de mí. Quizá no es la mejor descripción que voy a hacer de mi persona. Pero hermano, por algo te digo que me veo muy reflejado en el profeta Jonás. ¿Cómo inicia el versículo 2? ¿Cómo inicia el versículo 2? Con un imperativo, levántate. Levántate. De hecho, muchas gracias, hermano. La palabra levántate es muy interesante porque no es la única vez que a Jonás se le dice levántate. Mira el versículo 6, Jonás 1:6. El patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? ¿Cómo le dijo? Levántate. Mira el capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. ¿Cómo inicia nuevamente el versículo 2 del capítulo 3? Inicia de la misma manera que en el versículo 2 del capítulo 1. Levántate. Ahora, cuando Jonás va a predicar y termina su tarea, ¿qué es lo que hace Jonás? En el capítulo 4. ¿Qué es lo que hace Jonás? ¿Sabes qué hace Jonás después de que termina su tarea de predicar? Jonás sale de la ciudad y se acuesta. Habrá dicho Jonás, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Jonás piensa que con eso él ya cumplió. La palabra levántate, como dijo nuestro hermano, es un imperativo. De hecho, la palabra levántate indica el inicio de una acción, lo que me indica a mí que a Jonás
se le tenga que repetir constantemente, levántate, 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 y que Jonás se vaya a acostar. ¿Sabes qué es? Que Jonás es un profeta perezoso, que Jonás es un profeta flojo, que Jonás es un profeta al que hay que estarle acarreando y arreando y dándole de latigazos y diciéndole a cada rato, hey, hay mucho trabajo por hacer. Hermanos, la verdad, hagámonos un autoanálisis y pongámonos a pensar. Ahorita no, porque estamos en tiempos de cuarentena, pero pongámonos a pensar cuando podíamos salir a las calles libremente, cuando teníamos la oportunidad de hablarle a alguien del evangelio, ¿lo hacíamos? ¿No acaso dijo el Señor Jesús, a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos? Hermano, hay mucho trabajo por hacer, pero a veces nos la pasamos como Jonás, en un letargo espiritual. Nos la pasamos, hermano, acostados. Nos la pasamos como si nada, hermano, cuando hay mucho trabajo por hacer para el Señor. Tienes al menos la parábola de los talentos, nos hace entender que hay quienes tienen 4 talentos, hay quienes tienen 5, hay quienes tienen 3, hay quienes tienen 2, hay quienes al menos tienen 1, pero todos tenemos un talento. Hay algo que podemos hacer para el Señor. No nos pongamos en la situación de Jonás y que tarde o temprano el Señor nos tenga que decir de alguna manera, levántate. La palabra levántate entonces indica el inicio de una acción. Pero la palabra levántate también indica una invitación. Al menos para Jonás, era una invitación a moverse. Al menos para Jonás y para mí, y espero que para todos nosotros, es una indicación de que hay mucho trabajo por hacer. Una invitación a trabajar, pero más que eso, es una invitación a venir, hermano, al Señor. ¿Recuerdas a quién en el Nuevo Testamento se le dijo, levántate? En Hechos capítulo 2, perdón, en Hechos capítulo 22, versículo 16. Gracias, hermano. Y me interesa leerlo. Alguien que lea Hechos capítulo 22, versículo 16. Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hermano, hay muchas personas, y al menos, no sé si aquí, hay muchos jóvenes que ya saben lo que tienen que hacer constantemente, hermano. Constantemente se le está haciendo una invitación. Y en esta ocasión, Jonás, Dios más bien, a través de Jonás, nos hace una invitación. El apóstol Pablo lo diría en Efesios capítulo 5, versículo 14, de esta manera: levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate, tú que duermes de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Hermano, de alguna u otra manera, el Señor nos está haciendo una invitación, ya sea a trabajar, y nos está haciendo una invitación, al menos, a venir a los pies del Señor. Hasta aquí, vamos bien. ¿Ok? Continuamos en el versículo 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Yo no sé si Jonás es exagerado en sus términos, pero cuando Jonás dice o describe a Nínive como una gran ciudad, ¿por qué crees que a Nínive, Jonás la describe como una gran ciudad? Puede ser que porque en el capítulo 4, versículo 11, Nínive es una ciudad de por lo menos 120,000 personas. O puede ser porque cuando Jonás entra a Nínive y empieza a predicar, dice que Nínive era de 3 días de camino. Quizá por eso Jonás dice que Nínive es una gran ciudad. Pero por lo visto, Nínive es una gran ciudad por algo más. Y el mismo versículo nos lo dice. ¿Por qué crees que Nínive es una gran ciudad?
El mismo versículo 2 nos lo dice. De hecho, Jonás utiliza mucho esa expresión. Mira el capítulo 3, perdón, el versículo 4. Alguien que lea el versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. Alguien que lo lea, por favor. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Muchas gracias. En el versículo 4, nosotros tenemos una gran tempestad. Nota, ahora ya no es solo una gran ciudad, ahora también es una gran tempestad. Pero mira más adelante, en el versículo 17, alguien que lea el versículo 17, por favor, del mismo capítulo 1. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hay una gran ciudad, hay una gran tempestad, también hay un gran pez. Hermano, al menos para mí, lo que en el libro de Jonás se encuentra no es una pequeña lección en lo que a mí respecta. Hay una gran lección para todos nosotros en el libro del profeta Jonás. Pero por lo menos el versículo 2 también nos dice por qué Jonás describe a Nínive como una gran ciudad. Mira el versículo 2. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La maldad de Nínive no es pequeña. La maldad de Nínive no es poca. La maldad de Nínive es una gran maldad. De hecho, es una gran maldad que ha subido hasta la presencia de Dios. Ahora, cuando leemos que la maldad de Nínive había subido delante de la presencia de Jehová, ¿a qué te recuerda? ¿A qué te recuerda, hermano? Cuando Sodoma y Gomorra. ¿Perdón? Sodoma y Gomorra. Exactamente. Cuando leemos que la maldad de Nínive había subido hasta la presencia de Dios, nos recuerda o nos trae a la mente la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque la ciudad de Sodoma y Gomorra era una ciudad mala en extremo. Y su maldad había subido hasta la presencia de Dios. Pero mira también lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Qué dice Génesis capítulo 6, versículo 5? Alguien que lo lea, por favor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En los tiempos de Noé, gracias, hermano. En los tiempos de Noé, el hombre se acostaba pensando en el mal y se levantaba preparado para hacer el mal. Por algo Dios mandó un gran diluvio y quiso destruir a la tierra, y de hecho lo hizo con un gran diluvio. En la ciudad de Sodoma y Gomorra, la maldad había subido hasta la presencia de Dios y Dios pensaba en destruirla, y de hecho lo hizo con un granizo. La maldad de Nínive era mucha, que había subido hasta la presencia de Dios y Dios pensaba destruirla, y de hecho lo hizo. No en el libro de Jonás, pero por lo menos históricamente 100 años o al menos 120 años más adelante, la ciudad de Nínive fue destruida. Ahora, la maldad de Nínive no es descrita por el profeta Jonás, pero Jonás no fue el único que habló a la ciudad de Nínive. Mira lo que dice el profeta Nahum. Nahum capítulo 1. Alguien que lea Nahum capítulo 1, versículo 11. ¿Alguien, por favor? De en medio ha salido un consejero de Belial que maquina el mal contra Jehová. Ahora, tú mismo, hermano, gracias. El capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. 2, 12 y 13. Sí. Dice, el león hacía presas suficientes para sus cachorros y despedazaba para sus leonas. Su cueva se llenaba de víctimas, su guardia de rapiña.
He aquí que yo estoy contra ti, oráculo de Jehová. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y a tus leoncillos los devorará la espada. Cortaré de la tierra tus presas, y no volveré a oírse jamás la voz de tus pregoneros. Ahora el capítulo 3, Nahum capítulo 3, verso 1, verso 4 y versículo 19. Dice, hay de la ciudad sanguinaria y traidora, repleta de rapiñas, insaciable de despojos. Verso 4 también. Verso 4 y el 19, por favor. Por las muchas fornicaciones de la ramera, tan atractiva como experta en hechizos, que con sus fornicaciones esclaviza pueblos, y a las parentelas de la tierra con sus hechicerías. No hay cura para tu quebranto, tu llaga es incurable. Todos los que oigan el rumor acerca de ti, batirán palmas sobre ti, pues ¿sobre quién no ha pasado de continuo tu maldad? Jonás no describe la maldad de Nínive, solamente dice que ha subido su maldad delante de él, pero Nahum por lo menos nos hace ver un poquito más cómo era la maldad de Nínive. Nínive era una ciudad mala en extremo. Ahora, por eso es que Jonás describe a Nínive como una gran ciudad, porque hay una gran maldad en esa ciudad. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todo correcto? Bien. ¿Qué es lo que pasa cuando... Mira el versículo 3 ahora, por favor. Mira el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró con ellos a Tarsis para irse lejos de la presencia de Jehová. Dios le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, porque ha subido su maldad delante de mí. Contrario a eso, lo que hace Jonás es levantarse, pero para ir a otro lugar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jonás se levanta para huir de la presencia de Dios? Pregunto, ¿Jonás es un profeta de Dios? Claro que lo es. ¿Jonás sabe que Dios se encuentra en todo lugar? Claro que lo sabe. ¿Por qué Jonás entonces se apresuró a huir? ¿Por qué Jonás, en vez de ir a Nínive, se apresuró a huir? ¿Por qué? ¿Por qué crees? ¿Miedo de la gran ciudad a la que iba a ir? Por miedo al lugar a donde lo estaban mandando. Jonás sabe quizá cómo es Nínive. Jonás está pensando, Dios no sabe a dónde me está mandando. Dios quizá está jugando, está haciéndome una broma. Dios me está mandando a un lugar en el que sabe que voy a correr un grave peligro, porque la ciudad de Nínive era una ciudad mala en extremo. ¿Y cuál era el mandamiento para Jonás? Ve y pregona contra ella. Ve y dile que va a ser destruida. Jonás en su mente quizá está pensando, ¿cómo voy a ir a predicarle a una ciudad que va a ser destruida, que va a llegar el juicio sobre ella, y esa ciudad que va a ser de mí? Me van a matar, me van a quemar, me van a crucificar, quizá me van a degollar. Yo no sé qué vayan a hacer de mí cuando yo llegue a Nínive y les diga que hay un Dios que los va a destruir. Dios no sabe qué está haciendo. Jonás tiene miedo de por qué. Jonás tiene miedo a dónde lo están mandando. Pero hay aquí algo interesante. Jonás es un profeta de Dios. Jonás tiene que confiar en Dios. Hermano, a veces habrá lugares en donde predicar no sea tan fácil. Habrá lugares en donde predicar no sea tan sencillo. Pero ¿cuál es el mandamiento para nosotros, según el Señor? Marcos capítulo 16. ¿Cuál es el mandamiento? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Nuestra tarea, hermano, es ir y predicar y ya. A veces en nuestra mente pensamos, esa persona es muy mala, no creo que se arrepienta. Esa persona se acuesta pensando en el mal. Es más, esa persona se acuesta borracha y se levanta queriendo volver a tomar. En nuestra mente quizá está el hecho de que no se van a arrepentir, como Jonás.
Pero nuestra tarea es sencilla, hermano, y es tajante. Y predicar. ¿Ok? Ahora, hay algo que me llama la atención en el versículo 3. Por lo menos se repite algo 3 veces en el versículo 3. ¿Alguien que pueda descifrar qué es lo que se repite 3 veces en el versículo 3? Hay algo en el Tarsis. ¿Perdón? Tarsis. El destino de Jonás se repite 3 veces. Pregunto, ¿por qué crees, hermano, que el destino de Jonás se repite 3 veces? Porque ese es el propósito al cual fue llamado. Probablemente. ¿Por qué crees que el destino de Jonás se repite 3 veces? Jonás quiere dejar muy en claro que se va a ir lejos, hermano. Jonás quiere dejar en claro, no quiere dejar duda alguna de que se va a ir demasiado lejos, pero Jonás va a aprender a la mala que de Dios nadie se esconde. Y aquí está la lección para nosotros, hermano. A veces pensamos, creemos que de Dios nos podemos esconder. Pero nadie, absolutamente nadie, se puede esconder de Dios. Me gusta el Salmo 139, porque ahí en el Salmo 139, David lo deja muy claro. Mira cómo dice el Salmo 139, por favor. Por lo menos versículo 7 hasta el versículo 14, ¿qué es lo que nos dice? Salmo 139, verso 7 al versículo 14, ¿alguien que lo pueda leer? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Si alguien piensa que puede esconderse de Dios, está muy equivocado. Por lo menos en el Nuevo Testamento, esta idea se vuelve a repetir. El escritor a los Hebreos lo dice de esta manera, porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4, versículo 3. Hay cosas, hermano, de las que no podemos escondernos. Primero, no podemos escondernos de Dios. Número 2, no podemos escondernos del juicio de Dios. Y número 3, no podemos escondernos de las consecuencias del pecado. De esas 3 cosas, hermano, nunca nos vamos a esconder. De Dios, del juicio de Dios y de las consecuencias del pecado, jamás nos vamos a poder esconder. Jonás va a aprender a la mala que de Dios nadie se esconde. ¿Ok? Mira el versículo 4 ahora. Jonás intentó esconderse de Dios, pero una de las lecciones que nos enseña el libro del profeta Jonás es que Dios está en control de todo. Y de hecho, ese es el título de la lección en Jonás. Dios está en control de todo. ¿Por qué? Porque Dios estaba controlando el destino de Jonás. Dios estaba controlando la tempestad. Dios estaba controlando el gran pez. Dios está en control absoluto de todo. Esa es la lección en Jonás. ¿Ok? Ahora, como Dios está en control de todo, mira el versículo 4. Mira el versículo 4, por favor. ¿Alguien que la lea, por favor? Jonás 1:4.
Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Gracias. La frase, pero Jehová hizo levantar un gran viento, es interesante, especialmente haciendo énfasis en la palabra levantar. La palabra levantar en su lenguaje original, la palabra original indica, por lo menos, o daba la idea de un soldado que agarra la lanza y la lanza la arroja, perdón, con todas sus fuerzas contra su enemigo. ¿Has visto aquellas películas de guerra? Cuando un soldado agarra una lanza y la arroja contra su enemigo, no lo hace a la y se va. Lo hace con fuerza, lo hace con precisión, lo hace con la intención de dañar. Bueno, eso es lo que nos sugiere la palabra levantar en el versículo 4, que es lo que Jonás está diciendo en el versículo 4, que Dios, con toda la fuerza de su brazo, con toda la fuerza que tenía, hizo levantar una tempestad tan grande que inclusive los marineros pensaron que la nave se iba a partir. ¿Ok? Esto es interesante. ¿Por qué? Porque cuando la tempestad se levanta, cuando has escuchado la frase, después de la tormenta viene la paz, lo que sugiere es que los problemas, después de los problemas, hay una gran tranquilidad. Lo que el ser humano ha hecho es comparar los problemas a una tempestad. Jonás se está metiendo en serios problemas, y no solo él, lo vamos a ver más adelante. Pero cuando los problemas llegan a la vida de Jonás, ¿qué es lo que Jonás hace? Cuando los problemas llegan a la vida de Jonás, ¿qué es lo que Jonás hace? Ahora, lo que podemos aprender en el versículo 4, hermano, es lo siguiente. Cuando Dios nos da una tarea, cuando Dios nos da un mandamiento, cuando Dios nos da una instrucción y nosotros rehuimos esa instrucción, hermano, no viene sino una serie de catástrofes y problema tras problema tras problema. Dios dice, ve por aquí, pero ¿qué es lo que hace el hombre? Le va por el otro lado. Dios dice, no adulterará. ¿Y qué es lo que le gusta al hombre? Adulterar. Dios le dice al hombre, no cometas fornicación. Y a lo que el hombre le gusta es cometer fornicación. Dios dice, no robarás. Y a lo que el hombre le gusta es robar. Dios dice, no mentirás. Y a lo que el hombre le gusta hacer es mentir. Cuando Dios nos da una instrucción y nosotros hacemos lo contrario, no viene sino una serie de catástrofes y de problema tras problema tras problema. Y enfrentamos una serie de tempestades, hermano. La pregunta es, ¿cómo vamos a enfrentar los problemas o las tempestades cuando llegan a nuestra vida? Me gusta mucho cómo Jonás enfrentó su tempestad, cómo Jonás enfrentó su problema. La pregunta es, para todos nosotros, ¿cómo Jonás enfrentó su problema o la tempestad? ¿Qué es lo que Jonás hizo? Se echó a dormir. Se echó a dormir, ¿sí? Pero cuando Jonás ve la tempestad, cuando Jonás ve el problema en el que se está metiendo y que está metiendo a los demás en problemas, ¿qué actitud tomó Jonás? Mira por favor. Mira por favor el versículo 11 y el versículo 12. ¿Alguien que lea el versículo 11 y el versículo 12? Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Cómo enfrentó, gracias hermano, cómo enfrentó Jonás la tempestad? ¿Qué actitud tomó cuando vio que se estaba metiendo en problemas y a los demás? Según el versículo 11 y el versículo 12, ¿qué actitud tomó? ¿Se hizo responsable? Se hizo responsable. Esa es la actitud
que nosotros deberíamos de tomar cuando enfrentamos un problema, una actitud de responsabilidad, una actitud, yo veo en Jonás, una actitud de humildad. ¿Sabes por qué? Porque no está rehuyendo su problema. Jonás está haciéndose responsable de las consecuencias. ¿Ok? La pregunta es para todos nosotros, ¿qué actitud tomamos? ¿Qué actitud tomamos, hermano, cuando los problemas llegan a nuestra vida, cuando enfrentamos una tempestad? ¿Tomaremos la misma actitud que Jonás o nos pareceremos a Adán en el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que hizo Adán cuando Dios le dijo, ¿qué has hecho? ¿Acaso has comido del fruto que te dije que no comieras? ¿A quién le echó la culpa a Adán? A Eva. No. A la mujer que... ¿A quién le echó la culpa a Adán? A la serpiente. No. ¿Cuál fue la respuesta? Pues hizo responsable a Dios porque le dijo, la mujer que tú me diste. Adán responde a Dios, la mujer que tú me diste. ¿No así dijo? ¿No eso fue lo que dijo? No le está echando la culpa a la mujer. ¿Sabes a quién le está echando la culpa? A Dios. Todo estaba tranquilo en el huerto del Edén, Señor, y todo hubiera estado tranquilo si tú no hubieras puesto a la mujer. Pero la mujer que tú me diste, ella me dio de comer a mí. Por lo tanto, es tu responsabilidad, es tu problema. A veces, hermano, tomamos esa misma actitud, ¿o no? Dios, es que soy débil y tú me probaste. Tú me pusiste la tentación. Pero ¿qué es lo que dice Santiago? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, porque Él no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Ok? ¿Qué actitud vamos a tomar cuando llegan los problemas en nuestra vida? Podemos tomar la actitud de Jonás. Ahora, hay por lo menos 2 personajes más que enfrentaron una tormenta y me gusta la actitud que tomaron. Mira, por favor, Hechos capítulo 27, Hechos capítulo 27, versículo 20. ¿Alguien que lo lea? ¿27:20? Sí, por favor. Y al no aparecer el sol ni las estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, fuimos perdiendo toda esperanza de salvarnos. Muchas gracias, hermano. Si tú puedes seguir leyendo esa historia, Hechos capítulo 27, versículo 20, te vas a dar cuenta que cuando Pablo enfrenta su tormenta, todos habían perdido esperanza de sobrevivir. Pero ¿quién crees que se paró en medio de todos ellos y les dijo, ninguna vida se va a perder aquí? ¿Quién fue? Sino el apóstol Pablo. ¿Cuál fue la actitud de Pablo al enfrentar su tormenta? Una actitud proactiva. Una actitud de agilidad, hermano. Ahora, mira Marcos capítulo 4, verso 36. Marcos capítulo 4, versículo 36 al 41. Si alguien lo puede leer, por favor. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Gracias. Hermano. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí. Hasta ahí, okay. Gracias. ¿Qué actitud vamos a tomar cuando enfrentamos los problemas? A veces los problemas vienen por nuestra culpa, hermano. Y no nos queremos hacer responsables. Pero Jonás, Pablo y el Señor Jesús me demuestran qué actitud tenemos que tomar. Podemos tomar la actitud de Jonás, una actitud de humildad. Podemos tomar la actitud de Pablo, una actitud proactiva. O podemos tomar la actitud del Señor Jesús, una actitud de calma. Cuando los apóstoles están en la barca
Y de hecho la tempestad era tan grande que los apóstoles pensaron que se iba a partir la nave. Están corriendo de un lado para otro y dicen, Señor, sálvanos que perecemos, que es lo que el Señor les dijo. Hombres de poca fe. En otras palabras, ¿por qué tienen miedo? ¿No estoy yo en la barca? ¿No estoy yo con ustedes? ¿Sabes a qué me recuerda? Cuando era niño, en las clases de niños, no sé si en sus congregaciones, pero había un coro que cantábamos. La hermana nos decía, pongan las manos todos así, y todos hacíamos esto. Y la hermana empezaba a cantar. Yo tengo una barquilla que Cristo la guía. Y va navegando, navegando va. Se la idea para acá, se la idea para allá. ¿Y cómo termina el coro? Pero Cristo la sostendrá. Pueden azotarte los problemas, pueden azotarte las tempestades, pero si Cristo va en tu barca, no hay por qué temer. Si Cristo va contigo, Cristo va a sostener tu barca, hermano. La pregunta es, ¿qué actitud vamos a tomar cuando enfrentamos una tempestad? Hasta aquí, ¿vamos bien? Regresamos al libro del profeta Jonás. Estamos en Jonás capítulo 1, versículo 4. ¿Cuánto tiempo llevamos? Porque no lo estoy contando, hermano. Te quedan 5 minutos. Ok, gracias. Mira el versículo 5. Bueno, el versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. La tempestad era tan grande que los marineros hicieron algo. Mira el versículo 5. ¿Qué hicieron los marineros? Alguien que lea el versículo 5, por favor. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Muchas gracias. Hay dos cosas en el versículo 5 que hicieron los marineros a causa de esa tempestad. ¿Qué fue lo que hicieron? Temer. ¿Perdón? Temer. Lean bien el versículo 5. Clamaban a sus dioses. Solo es el de 14. Esa es la primera cosa. Clamaron cada uno a sus dioses. ¿Y cuál es la segunda cosa que hicieron? ¿Qué es lo segundo que hicieron según el versículo 5? Echaban sus enseres al mar. Gracias. Aligerar la nave. Echar los enseres al mar. Esas son las dos cosas que los marineros hicieron. La tempestad era tan de carácter sobrenatural que la lógica de los marineros fue clamar cada uno a su Dios. Ahora, mira con atención el versículo 5. ¿Quiénes son los que están en la nave con Jonás? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que están en la nave con Jonás? Los marineros. Son marineros. ¿Por qué te digo que es interesante esto? Yo no creo, personalmente, no creo que estos marineros haya sido la primera vez que enfrentaran una tormenta. ¿O sí? Son personas acostumbradas al mar, hermano. Son personas acostumbradas a ver tormentas. Al menos aquí en Yucatán hay tormentas muy fuertes, hermano. Y azotan y Yucatán a veces es conocido por sus huracanes. Los marineros aquí, estoy seguro, hermano, que no era la primera vez que enfrentaban una tormenta. Y ellos en su mente están pensando, esta tormenta no es como cualquiera de las otras que hemos estado enfrentando. Es una tormenta sobrenatural. Es una tormenta como ninguna otra. Por eso, cada uno clamaba a su Dios.
era lógico que ninguno de sus dioses iba a contestar. Eso era lógico. Y como ninguno de sus dioses contestó, lo segundo que tuvieron que hacer era echar los enseres al mar. Esto es interesante, porque la palabra enseres, ¿sabes qué indica? La palabra enseres indica que llevaban mercancía a vender. Es decir, que lo que los marineros están echando al mar es mercancía, quizá que ellos estaban llevando a vender o algo que a ellos le habían encargado. ¿Por qué te digo que es interesante? Porque si es una mercancía que ellos compraron, lo que están echando al mar, ¿sabes qué es? Su ganancia. Están echando al mar su dinero, están echando al mar su economía, están echando al mar su sostenimiento y quizá el sostenimiento de su familia. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? ¿Sabes qué pasa, hermano? Cuando pecamos contra Dios, cuando nos metemos en problemas, cuando rehuimos hacer nuestro trabajo que Dios nos ha mandado, nos metemos en problemas nosotros y metemos en problemas a los demás. ¿O no? Cuando Jonás se metió en problemas, no solamente se metió en problemas él, sino a los demás. De hecho, estaba haciendo que los marineros con quienes iban perdieran, hermano, perdieran su economía. Esto es una verdad que se repite a través de toda la Biblia, hermano. ¿Sabes por qué? Porque el pecado de Jonás metió en problemas a los marineros. Pero mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Alguien que lea Romanos capítulo 5, versículo 12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por medio de quién entró la muerte al mundo? Sino por Adán. Y a través de Adán, ahora la muerte pasó a todos los hombres. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso el pecado de Adán metió en problemas a los demás. Hasta el día de hoy se sigue viendo reflejado esto. El problema es que a veces nos metemos en problemas y a los demás también, como Jonás, como Adán. Ahora, mira lo que dice en Números. En el libro de Números, mira por favor, el capítulo 12, versículo 14 y versículo 15. Números capítulo 12, versículo 14 y versículo 12. ¿Números 12, 12? No, 14. Números capítulo 12, verso 14 y versículo 15, por favor. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. El pecado de María, hermano, que fue la murmuración, metió en problemas no solamente a ella, sino según el texto, ¿quién más? ¿El pueblo? A toda la congregación, a todo el pueblo, hermano. ¿Por qué? Porque el pueblo no pudo seguir avanzando hasta que María se reintegró con ellos nuevamente. Esto es lo que pasa en muchas congregaciones, hermano. A veces el pecado de uno hace que la congregación termine dividiéndose. A veces el pecado de uno hace que la congregación termine destruyéndose, inclusive a veces desapareciendo. El pecado de Jonás metió en problemas a los marineros. El pecado de Adán metió en problemas a toda la humanidad. El pecado de María metió en problemas a todo el pueblo. Eso es lo que pasa cuando nos metemos en problemas. Metemos en problemas a nuestros padres, a nuestros hermanos y a veces a la iglesia entera.
Hasta aquí. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Quisiera terminar con el versículo 5, con el versículo 5. Mira lo que dice la segunda parte del versículo 15. Echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Wow. Yo no sé qué está pasando por la mente de Jonás. Yo no sé qué está pasando por la cabeza de Jonás. Pero hay algo interesante en el versículo 5. ¿Por qué? Lo voy a conectar con el versículo 3. Mira el versículo 3. Se levantó Jonás para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Y qué hizo? Descendió a Jope. Estando en su Jope, pagó su pasaje para ir a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Nota esto. ¿Por qué lo conecto con el versículo 3? Porque Jonás está en su lugar de origen. Después desciende a Jope. Después de Jope, desciende a Tarsis. Estando en Tarsis, paga un pasaje, entra en la nave y ¿qué es lo que hace? Estando en la nave, desciende a dormir. ¿Notas la progresión en decadencia que va haciendo Jonás? ¿Puedes notar cómo Jonás, estando arriba, va descendiendo, descendiendo, descendiendo y descendiendo? A veces, diría Kalimba, tenemos que tocar fondo, hermano. A veces tenemos que tocar fondo para darnos cuenta que de Dios no nos podemos esconder. A veces tenemos que tocar fondo para entender que Dios está en control de todo. Jonás tuvo que aprender y Dios de alguna manera le dijo, ¿quieres descender? Estás descendiendo, descendiendo y descendiendo. Yo te voy a llevar hasta lo profundo. Y de hecho, Jonás tocó fondo. Mira más adelante el capítulo 2. Mira el capítulo 2, versículo 5. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Jonás tuvo que tocar fondo para darse cuenta de las consecuencias de su pecado. Dios quiera, hermano. Termino con esto. Dios quiera que no nos pase lo mismo que a Jonás, que no tengamos que tocar fondo como Jonás para darnos cuenta que estamos reuniendo nuestra tarea. Dios quiere, hermano, que no estemos en la situación de Jonás para darnos cuenta que de Dios nadie se esconde. ¿Preguntas, comentarios, sugerencias? Si no hay ningún comentario, hermanos, les agradezco su atención. Mi tiempo se ha acabado. Yo podría seguirle, pero pues me dijeron que hasta aquí. Así que agradezco su atención, hermanos. Muchas gracias por la invitación y espero que así como a mí me ha ayudado estudiar el libro del profeta Jonás, nos haya ayudado a todos nosotros. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios te bendiga y esperemos que sigas adelante con los planes que tengas, que Dios te prospere, hermano, y gracias por la lección.